Sí, pues. Gusto en verlos, gusto en verlos. No, gracias, gracias. Yo no me había dado cuenta a la hora, ya son las 11 de la mañana, así que vamos a partir. No, son 25 para las 11, así que estamos 7 minutitos atrasados. Sí, pues Katy tiene que chicotear ahí. No sé, acuérdese que se alargan. Vamos a orar para comenzar con la escuela del día de hoy. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido llegar al templo, poder reunirnos como iglesia, Señor, como cuerpo, en comunión, en tu solo espíritu, Señor, para aprender, para maravillarnos con tu palabra, Señor, para desmitificar cosas que nos permitan crecer, que nos permitan, Señor, rendirnos ante ti y que de alguna forma u otra podamos crecer en comunión, Señor, como cuerpo, como iglesia. Bendice a los más niños, Señor, que van a estar en sus escuelas, los jóvenes también, y a nosotros que nos vamos a quedar acá en el templo también. Permítenos, Señor, dejar todo prejuicio de lado, todo ego de lado, y que podamos, Señor, abrir, o más bien predisponernos para aprender de ti, Señor, y ser impactados por tú y por tu palabra, Señor. Gracias por este día. Bendice a los que vienen a camino, Señor, y los que no han de venir también. Pon en su corazón ese deseo de no estar separado de ti, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Youngsters pueden ir a sus clases, lo mismo que los children. Por si acaso, children no lleva S, ¿ah? Claro, pero es que llevan apóstrofe, por Miguel. Children es plural, child es el singular, por si acaso. Así que, como se dieron cuenta, la clase de hoy va a estar en inglés. So, please open your Bibles on... Vamos a empezar la clase y vamos a retomar en el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Lo que pasa es que hay unos hermanos que están viendo desde otros países. No, ya estoy de la reina al mundo, ¿no? Sí. Llegó el pastor, ahora vamos a empezar. Gracias. Sí, pero tengan el dedito ahí porque, bueno, como a mí siempre me gusta hacer, activemos conocimientos previos. ¿Qué vimos en la clase pasada? Aquí yo hice un pequeño compendio por si alguien no se acuerda o le es más fácil recapitular así también leyendo, ¿cierto? Es como parábola la viuda. Ah, la viuda y el juez, ¿cierto? La viuda que era insistente, ¿cierto? Y el juez que era injusto, claro. Es el... Ah, no, ahí no está. Era injusto. ¿Y qué más? ¿Qué otras características tenía el juez? Exacto. Muy bien. Exacto, exacto. Ya. Y puse ahí entre paréntesis el segundo punto. ¿En qué contexto estábamos viendo el tema del juez, de la viuda y el juez? ¿Y por qué estaba conectado con la segunda avenida? Aparece ahí también, ¿ah? Está en el último punto, ahí está como la conexión que hay. Porque empieza a describir toda la situación que pasó, que después el rey le restituye, ¿cierto? Pero dice al final, cuando venga, perdón, lo voy a leer. En el 8 os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará, ¿qué cosa? Fe en la tierra. Entonces ahí recapitulábamos, ¿cierto? Y entendíamos que todo esto de la viuda y el juez estaba directamente conectado con lo que era la segunda venida del Señor. No voy a retomar lo que vimos en la clase anterior de lo que ya enseñó el pastor, así que si tiene dudas aún, vaya a YouTube, ¿cierto? Y ahí puede analizar esa clase porque es un poquito densa, sería bueno que la pudieran ver 2 o 3 veces y que fueran anotando para ir haciendo las conexiones.
También el cuarto punto, ¿cierto? Que, o sea, tercer punto, que es las diferencias entre el juez y ¿quién? Y Dios. Y ya al comienzo, cuando empezamos a ver, a recordar, dijimos que Dios, o sea, que el juez era injusto. ¿Dios es injusto? No, es completamente lo opuesto, son los 180 grados, al otro extremo, ¿cierto? Es justo, ¿cierto? Sabíamos y vimos también que el juez tiene temor de Dios. No, ¿cierto? Y así teníamos este cuadro comparativo que si lo desean también lo podemos compartir. También el cuarto punto que vimos era la necesidad de orar y no. Mano Luis. Y no desmayar. ¿Está en qué parte del pasaje? En el versículo 1 del capítulo 18. O sea, está al comienzo, ¿cierto? Decía, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y eso por qué estaba conectado entonces? ¿O a qué estaba conectado? ¿En qué contexto? Segunda venida, ¿cierto? ¿Se acordaron de todo lo que vimos en la clase pasada, no? Más o menos. ¿Sí? ¿Ya? Insisto, están las escuelas dominicales en YouTube. ¿Sí? 45 minutos promedio, no cuesta nada. Así como usted un audífono y se pone a escucharla. O un momento de que se pare para el Señor y empiece a repasar la enseñanza. Permiso. Lucas 18. Y hoy día retomamos en el versículo 9. Y la clase de hoy, Dani, por favor, está con eso. La parábola del fariseo y del publicano. Y ahí ustedes ven una portada de un libro que es un bestseller, ¿cierto? De Edgar Allan Poe. Es un escritor inglés, ¿sí? ¿Y por qué le puse ese título? Porque obviamente en la Biblia no aparece, ¿cierto? Pero es porque alguien se sabe este cuento o la historia aparte de Lily y la Collie del corazón delator, que en inglés es The Telltale Heart. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Sí. Bueno, para aquellos que no lo han escuchado, en palabras muy acotado. El cuento cuenta que una persona, un madman, ¿sí? Comete un crimen. Estoy contando el final, ¿eh? Pero comete un crimen y resulta que en el crimen, al final él decía, pero ¿cómo aparece esta persona debajo? Es como, ¿por qué hay un muerto? Y resulta que él lo había matado y ¿quién lo delata? El corazón. Y además que ahí como hay un tema con el ojo también, ¿cierto? Por eso aparece el ojo, ¿sí? Porque como que el ojo personifica y empieza a entregar información. Si estoy equivocado lo leí hace mucho tiempo, pero va relacionado con eso. De alguna forma, el corazón. Para allá quería apuntar. Podría haber puesto un corazón, ¿ah? Pero... Porque la parábola que vamos a ver el día de hoy está relacionada directamente con eso, con el corazón. Y lo que vamos a leer ahora, que está del 19 al 14, nos vamos a dar cuenta por qué. El 18 del versículo 9 al 14. Pero antes de leer, miren, Dani, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Oh, pero hermano Chris, que está preguntando si hay una verdadera. No, ¿cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cierto? Dani, aquí puse algo, así, algo poco, ¿ah? No les voy a nombrar todas. Está, por ejemplo, el Islam, que es la competencia del... No, mentira. Está el Islam, ¿cierto? Cristianismo, está ahí a la cruz, ¿cierto? Está el hinduismo, está el confucianismo, judaísmo, el budismo, el politeísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Como dijo el pastor, las que yo quiera y en realidad las que el humano de alguna forma empieza a levantar. Porque no hemos dado cuenta, o sea, en Moisés, ¿cierto? Que la otra vez creo que lo vio Flavio, el humano tiende como que necesita algo, ¿no? Y en esa búsqueda de la necesidad tiende a levantar altares. Y en esos tipos de altares empiezan a crear las religiones, ¿cierto? O sea, hay un sinfín de religiones.
Pero vuelvo a hacer la pregunta. En realidad, ¿cuántas religiones hay? Dani. Hay solo 2. Y ahí está, porque está de alguna forma Dios y el hombre. Lo que el hombre haga es, o sea, lo que a uno se le ocurra, ¿no? La imaginación que el Señor ha puesto o que le dio al hombre es infinita. Sigamos. Hay solo 2. Dios, que es de alguna forma, por así seguir el mismo discurso, que es la religión verdadera, y la del hombre, que es la religión falsa. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos con toda esta introducción? Precisamente para, de alguna forma, responder estas 2 preguntas que vienen a continuación. ¿Cómo puede alguien reconciliarse con Dios si está de alguna forma peleado o separado? Y por otro lado, ¿cómo un pecador puede ser aceptable ante el Dios infinitamente santo? La otra vez leí que hay un animal, no me acuerdo el nombre, porque se me acaba de venir a la mente, que es blanco, completo, así. ¿Cómo? Blanco completo. Que no se... No es el yeti. Tampoco el pastor, no lo molestes, no. Que si el animal se llega a manchar, es capaz de matarse. Porque no soporta estar sucio. Voy a buscarlo para no quedar así como de, oye, bueno, para inventar el hermano que no, si de verdad existe. Es como un peluche, parece como un osito chiquitito así. No, no. No es el oso polar. Lo voy a buscar y lo voy a mandar. Retomando, este animal es un mamífero capaz, blanco completo, que si se llega a ensuciar o cualquier cosa, es capaz de matarse. Y aquí estamos viendo de cómo un pecador, una persona llena de pecado, puede ser aceptable ante un Dios infinitamente santo, es decir, que no puede ni tolera ni puede estar con el pecado. Bueno, esas 2 preguntas, que es lo que estamos viendo recién respecto a estas 2 religiones, respecto también a de lo que vimos del corazón al comienzo, ¿cierto? Es lo que vamos a intentar responder el día de hoy con la parábola que vamos a leer a continuación. Y dice así. Lucas 18, del 9 al 14. No, vamos a leerlo en conjunto. Yo parto, ustedes siguen. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Altecido. Ya, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y si alcanzamos vamos a ver el siguiente, pero no creo. Next. Los protagonistas de hoy, se los presento. ¿Los ven bien o no? Tan buenas las imágenes. Encarta 2000. El fariseo y el publicano. Sigamos. Nos vamos a detener a analizar el fariseo. ¿Ya? Siguiente, Dani. Bueno, eso lo tengo ahí. Dame un segundito que aquí se me cambió el color. Esto lo saqué de una página de un foro que obviamente explica o más bien comenta y enseña ciertas cosas de... uy, ¿qué pasó? Ya, voy acá.
eh, que se dedica a explicar cosas del contexto, de lo que se va leyendo y entendiendo. Lo voy a leer porque yo sé que algunos no van a poder leer toda esa letra chiquitita. Y dice: las filacterias, tefilín, eran dos cajitas de cuero, de cuero delgado negro que contenían pequeños pergaminos con pasajes de las escrituras en su interior, y que los judíos usaban atado una en su frente y la otra en el brazo como un intento literal de cumplir el mandamiento del libro de Deuteronomio que dice: por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Ya? O sea, con los dos primeros párrafos podemos entender de que lo que le estoy hablando es un artefacto que ocupaban los fariseos. Voy a empezar a explicar un poco lo que eran los fariseos, y de repente uno dice: ¿qué son los fariseos al final? Sí, son medios extremistas, como que medios legalistas, pero alguna otra característica. Entonces, eran dos cajitas de cuero muy delgado, que en donde guardaban adentro, ¿qué cosa? Pergamino, ¿ya? Y en esos pergaminos, que eran muy chiquititos porque cada ranura era separada como de 1 centímetro así. O sea, la cajita era de 4 centímetros, era muy chiquitita. Aprox. Ambas cajas contenían pergaminos con 4 pasajes de las escrituras. El primer pergamino, Deuteronomio 6, del 4 al 9. El segundo pergamino, Deuteronomio 11, del 13 al 21. Éxodo 13, del 1 al 10. Y Éxodo 13, del 11 al 16. ¿Ya? Y eso, dobladito, guardado en las cajitas. Una de las cajas, el tefilín de la cabeza, era amarrada sobre la cabeza por encima de la frente para que tuviese cerca de la mente. Solo medía 1 pulgada, 2 centímetros. Y contenía 4 pequeñas celdillas para guardar en cada una de ellas los 4 pasajes escritos en pequeños pergaminos. La otra caja, el tefilín del brazo, era amarrada al brazo izquierdo cerca del codo. ¿Adivinen para qué? Tal cual, cerca del corazón. Con una correa de cuero envuelta alrededor de la mano izquierda y del dedo medio de la mano. Perdón. Eso, gracias, faltó un tilde. Medía media pulgada, 1 centímetro, y solo tenía una celdilla donde los 4 pasajes se escribían en un único y pequeño pergamino. Perdón, había dicho que era 4 en antes, pero ahí quedó mejor. De esta manera, durante el día y específicamente en la oración, los judíos se colocaban el tefilín en el corazón y el otro en la mente, y las unían por una correa de cuero a la mano, entendiendo que Dios y su palabra debían estar en todo lo que pensaban, sentían y hacían. Los fariseos del tiempo de Jesús no solo usaban para tener un rango social más alto, sino también las ensanchaban más de lo normal con el propósito de que fueran más visibles y así ostentar que ellos eran mucho más santos. O sea, las cajitas eran así unas cositas, ¿no? Dani, porfa. Ahí hay un ejemplo. En un esfuerzo de producción. No se ve igual. Quería que se notara un poquito más. Es el tefilín, que está dado vuelta donde guardan los pergaminos. Y allá lo tienen, no sé si se alcanza a dar cuenta, tiene la... ¡Ay, gracias, Ariel! Lo tiene en la frente, ¿lo ven o no? Tefilín, se los presento, son 2. Ya, ¿por qué le estoy contando todo esto? De nuevo, para explicar... Dale nomás a Ariel, gracias. Esto de los fariseos. Hay un pasaje en Mateo, para que... Vuelve, Dani, por favor. Mateo 26. Acompáñenme para allá, por favor. No, perdón. Perdón, es el 23. Mateo 23.
Y esto, de verdad que cuando lo leí, como dice el pastor, uno empieza a leer la Biblia y como que se va descubriendo nuevas cosas, es como, oh, tiene todo sentido. Y en el capítulo 23, Jesús, no lo voy a spoilear, leámoslo mejor y así vamos para que tengamos una comunicación y no los predisponga a un análisis. 23, no lo vamos a leer completo porque es súper largo, solo un par de cosas. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿De quién se refiere? De los fariseos. Seguimos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. De nuevo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién? ¿A los discípulos? Sí, pero hablando de quién? De los fariseos. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. ¿Se entiende? Lo de la cajita, ¿cierto? Bien mal. Y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro el Cristo. Y el que es el mayor a vosotros sea vuestro siervo, para que el que se enaltece será porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso lo leímos hace poco, ¿no? Lo invito a leer el 23. Porque después en el 24, ¿qué viene? La profecía de la segunda venida, ¿cierto? Y todo eso. Y después el 25 parte con las parábolas de las 10 vírgenes. O sea que están las 5 y 5, ¿cierto? Y en el 26, queridos hermanos, ¿qué viene? ¿Ah? El arresto de Jesús. Y de hecho en algunas Biblias los editores colocaron ahí el complot para aprender a Jesús. Está como todo medio conectado, ¿no? O sea, Jesús, después de todo lo que enseña en Mateo, todo lo que le toca vivir, todas las señales que hace, llega un momento en que se va en contra de los fariseos así. Y los deja al descubierto frente a todo, porque recordemos que Jesús no va solo con los discípulos o con las personas que lo siguen. ¿Quién más va con ellos? Precisamente los fariseos, los escribas, estas personas que buscan en Jesús alguna cosa para poder, se equivocó. De alguna forma, ¿qué es lo que hacen en un complot? Es ponerse de acuerdo de manera... ¿Cómo se pone uno de acuerdo en un complot? Oculto, secreto, para hacer algo contra alguien o alguna institución. ¿Vamos entendiendo la línea que estoy tratando de exponer aquí, no? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Perfecto. Eso eran los fariseos. Y los escribas podríamos considerar también y ponerlo en la misma categoría, ¿sí? Personas que eran, si uno podríamos ponerle una palabra, hipócritas, ¿cierto? Legalistas, que es como, tenemos que hacer esto, y resulta que no hacían nada. Jesús los deja completamente expuestos frente a los demás, y es ahí ya donde dicen: esto no lo podemos aguantar aún más, hagamos algo para que ya deje de hablar, ¿o no? ¿Duda hasta el momento? Por eso no me cargó. Ya, no hay dudas entonces. ¿Conoce lo de las filicterias o no? Interesante. Next. Y ahora vamos con el
Publicano, el tan odiado publicano. Porque también puede ser, vamos a ver precisamente por qué el publicano es tan resistido. Probablemente ustedes sepan por qué. De todas formas lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Esto fue sacado desde la página del diccionario bíblico, por si acaso, si a alguien le interesa, ahí está la página, es www.diccionariobiblico.org, de organización. Ya, a mí no me gusta colocar mucho texto, pero en aras del tiempo lo voy a leer y dice así. Además que así lo voy leyendo y sigue la lectura. El publicano en la Biblia es un funcionario que se dedica a recaudar impuestos para ¿quiénes? ¿Y por qué a los romanos? Porque estaban bajo ¿qué imperio? Romano. Ya. Yo sé que de repente hago preguntas media obvias, pero es para... tienen un fin. Sin embargo, su accionar era de dudosa ética y no eran bien vistos por el pueblo. El publicano pagaba él primero la suma requerida al gobierno. Ya, dejemos de leer. ¿Y qué significa si él paga primero la suma? ¿Qué puede hacer con eso después? Dejarse todo para él. ¿Qué más? Cobrar más, exacto. No, es que subieron los impuestos. Hermano, pague más. Pague más. Seguimos. Y después cobraba a las personas un monto aún más alto, obteniendo así ganancias sustanciosas. Se puede decir que eran funcionarios corruptos. En el Nuevo Testamento hay especial mención de los publicanos en Mateo y Lucas, donde Jesús los toma como ejemplo de lo que debemos hacer con nuestros amigos, ¿cierto? Enemigos. Y miren, yo quería mencionar algo que también lo descubrí ayer. De los 4 evangelios, este pasaje o esta parábola solo aparece en Lucas. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas, pero principalmente Lucas, cuando él escribe este evangelio, tiene de alguna forma la intención o su estilo de escritura apunta a gentiles, a personas que no conocen que no son judíos, que no conocen al Señor, gentiles, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene eso relevancia? Porque uno escribe de acuerdo a las personas que van a leer lo que uno quiere comunicar o lo que uno quiere contar, ¿sí? Entonces, frente a eso, ¿por qué pone a ejemplo a los fariseos? ¿Por qué pone ejemplo o tan así rígido, a pesar de que Jesús lo dijo, pero podría haberlo dejado fuera, como lo hizo Mateo, Marcos y Juan respecto a esta parábola? Precisamente para entregar este mensaje. Como dice ahí al final, porque toma esto al publicano también como un enemigo. Y recordemos que en Mateo dice, qué bien tiene amar a un familiar, un amigo, ¿cierto? O sea, es como nada. Uno obviamente va a amar a la mamá, ¿cierto? O al hermano. Pero a un enemigo, entonces por eso pone el ejemplo. Sigamos. Gracias. La palabra publicano proviene del latín publicanus, que a su vez se deriva del adjetivo publicus, que significa público. El Estado romano con frecuencia necesitaba rapidez para cobrar los impuestos, por lo que el publicano solventaba esa necesidad adelantando el pago, pero a cambio de una autorización para cobrar comisión al momento de recaudar el dinero a los ciudadanos. En general, tenía muy mala opinión de ellos, quizás por eso Jesús lo tomaba como ejemplo de las enseñanzas. Y ahí abajo aparece la cita en Mateo 5:46. Vámonos para allá, por favor. Mateo 5:46. Contexto, en Mateo 5. Gracias, por ahí lo dijeron. El sermón del monte. Enseñanzas. 46. Lo que lo acaba de comentar.
De hecho, en 38 dice para que entendamos todo bien eso. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, o sea, por 2 millas. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ya, creo que con todo esto queda más que claro, ¿no? ¿Era despreciado el publicano? Sí, porque regularmente el publicano obviamente abusaba de los demás. Siguiente. Entonces, ya leímos la parábola del fariseo, ya vamos a ir analizando parte por parte. ¿Sí? Siguiente. Entonces, parte diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cuando dice a unos que confiaban en sí mismos, o sea, en ese sentido, la audiencia, ¿a quién va a comunicar todo lo que está enseñando ahora? ¿Sí? Y en Lucas 16:15, no vaya, yo se lo leo porque estamos ahí mismo, ¿cierto? Lucas 16:15 dice lo siguiente. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿De ahí bien? Sí. Ahora, ¿por qué leí eso? Porque habla de que Dios conoce vuestros corazones, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea que ellos tenían una percepción de ellos correcta, ¿cierto? O sea, más elevada del resto, pero que de alguna forma, o sea, no de alguna forma, sino que Dios conoce sus corazones. Y además, menospreciaban a los otros, porque claramente estaban en un estatus mayor. Dijo también esta palabra, parábola, perdón. En menospreciaban en griego no lo quise poner ahí porque no me sale, pero es despreciar, tratar como si no valieran, indignos o sin ningún valor. O sea, es nada de nada. Son ellos y el resto nada. ¿Sí? Ellos importan, el resto no. Sigamos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Romanos 3:12, puse esa cita ahí, la tengo acá, no se preocupen. 3:12. ¿Qué dice el Romanos 3:12? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Perdón, pero no que ellos conocían la palabra. Ahora, claramente no conocía lo que dice en Romanos, pero todo lo que dice ahí, obviamente que sale de otros lados, ¿no? Está en Isaías, a eso me refería. Pero, sí, porque le dije, se saca de otros lados, ¿no? Sigamos. No, vuelvo. Entonces, insisto, si ellos sabían todo esto, ¿por qué? Da rabia, ¿no? Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué si conocen todo esto? Porque claro, obviamente ellos hacían todo lo correcto. Ya vimos el tema de la cajita, ¿cierto? De que todo lo que ellos hacían les gustaba que lo reconocieran en todos lados, lo que mencionó Jesús en Mateo 6, perdón, 23. Sigamos.
No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque estaban los dos en el templo, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, un ejemplo de... O sea, ellos cumplían la ley a cabalidad. O sea, no podía haber un ejemplo mejor que un fariseo. Yo dejo la pregunta hecha. ¿Cuántas veces no hemos creído mejor que otros? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí sí, varias veces. En donde miro a los demás es como, ¿en serio? O cosas similares. Sin embargo, ay, 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 como dice Nicolás. Ay, ay, ay. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Alguien que busque 1 Timoteo 1:15, por favor. Mientras lo buscan, el propicio o propiciar en el griego, que es hilaskomai, es apaciguar. Apacíguame a mí, pecador. ¿Y qué significa eso, apaciguar? Según la RAE, poner en paz, sosegar, aquietar. Traduzcamos entonces la frase. Dios, conmigo, pecador, ponme en paz o aquíétame, sosiégame, tranquilízame. Es como pon paz en mi corazón, de alguna forma. Reconcíliame. ¿Quién encontró 1 Timoteo? Ya, Nacho, dale nomás. De los cuales yo soy el primero. Siguiente. 14. Os digo que éste descendió a su casa, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién descendió justificado? El publicano. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros eso lo leímos ¿en dónde recién? Esa última frase. ¿Dónde? En Mateo. El mismo Mateo. ¿Sí? Ahí aparece la cita en Santiago 4, 6. Perdón, Santiago 4, versículo 6, claro. ¿Alguien la tiene por a mano ahí? Estoy llegando. Santiago 4, 6. Se me perdió Santiago. Ya. Da gracia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No le da las gracias, por si acaso. No, le da gracia a los humildes. Gracias, Ariel. Os digo, eso lo vimos también en la parábola anterior, es una conclusión, eso ya casi un veredicto, confirma Jesús con su autoridad de que el que descendió a su casa descendió justificado. Y justificado en griego en este contexto, no lo voy a leer, es muy complicado. Dice, haber sido justificado de manera permanente. Por lo que oró, ¿fue perdonado por lo que oró solamente? No, permanentemente. O sea, de ahí es más. De alguna forma, ahí él pide perdón, se arrepiente de sus pecados y le dice a Dios, ¿cierto? Sé propicio a mi pecador. ¿Y Dios qué hace? Lo perdona. Permanentemente. Ojo con eso, porque es importante. Enaltecer
es sinónimo en este contexto para salvación, por si acaso. Entonces cuando dice, y el que se humilla será enaltecido, podríamos cambiarlo por el que se humilla será salvado. Lo contrario. La verdad es que cuando, lo dije la semana pasada también, ¿ah? Estas parábolas son bien conocidas. Yo cuando, yo las leía y era como, ora en privado porque el Señor te va a después responder de alguna forma en lo público, ¿no? Que hay otro pasaje que lo tienden a conectar. Es como tú ve a tu aposento, ora en silencio, ora en lo privado, que Dios después va a responder en público, ¿sí? O también porque de alguna forma uno igual puede entender esto de no creerse superior a otro, ¿sí? También uno puede tomar esa conclusión que está correcta. Sin embargo, lo que vimos, o lo que estamos viendo en la clase de hoy, para mí, de verdad que ha sido de mucha edificación. Creo que eh, esto de entender un poquito más los contextos también me ha ayudado mucho porque sabía yo, me imagino que ustedes también, por qué eran tan resistivos tanto el fariseo como el publicano, pero para llegar a este hecho de que Dios y Jesús lo pone como ejemplo, precisamente de amar al enemigo y además de que lo perdona y lo perdona permanentemente y además dice que el que se humilla será salvado, es algo importante que creo que no debemos dejar en vista o dejarlo de lado. Sigamos, nos queda poquito. Entonces, cae una pregunta un poquito cajón, porque es como, pucha, ya, no puedo orar diciendo yo que hago todo bien, en realidad yo diezmo, porque sí, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo ayudo a los que necesitan apoyo, eh, trato de, yo no sé, no voy caminando por la calle y ando mirando a la mujer, no, señorito. Pues entonces, ¿cómo hay que orar, po? Oro solamente arrinconado diciendo, pucha, Señor, perdón por mi pecado, perdón por mi pecado, perdón. Y solamente en eso me concentro. Rápidamente, Mateo 6, del 5 al 8, y dice así. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie, perdón, en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y a quién se está refiriendo? Es como, ya, Jesús corta, ¿cierto? ¿Le da? ¿A qué le está dando? A los fariseos de nuevo. Para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Que es lo que usted también menciona, suegro, ¿no? Ya tiene su recompensa. O sea, el que se humilla, enaltecido, salvado, y el que se enaltece. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Insisto, podríamos no quedar con ese puro versículo, pero por eso quise leer estos cuatro. Porque no es que uno va a orar lo que uno quiera en secreto y el Señor va a responder porque vienen grandes maravillas para ti, hermano. No, no es eso lo que está diciendo el Señor acá. No es lo que está poniendo como ejemplo con esta parábola del publicano y el fariseo y el publicano. Aquí es precisamente de que no hay que ser como ellos, precisamente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en repeticiones? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído precisamente en comparaciones? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído precisamente en hacer lo que Jesús muestra que no se debe hacer? Pecador, de los cuales soy el primero, dice Pablo en Romano. Entonces, ¿cómo hay que orar? Acá hay un ejemplo. Después de todo esto empieza Padre nuestro, entonces oráis, ora así, o le dice a los discípulos, Padre nuestro que está en el cielo y le da toda la estructura de la oración, que lo podemos ver en otro momento, a pesar de que ya se habló una vez, pero lo podemos recapitular. Siguiente. Ahora, entonces, ¿cómo respondemos a las preguntas que planteamos al comienzo? ¿Cómo puede alguien reconciliarse con Dios? Humillándose.
¿No? Humillándose con látigo, así como tirándose al pasto o en la tierra, no. ¿Cómo? En oración, reconociendo que él es pecador. ¿Y cómo un pecador puede ser aceptable ante los ojos ante Dios infinitamente santo? ¿Cómo puede ser un pecador aceptable ante Dios entonces? Primero reconociendo que es pecador, ¿no? Pidiendo perdón por sus pecados. Y siendo como lo vimos anteriormente, obviamente perdonado por Cristo. Perdón, por el Señor. Jesús murió en la cruz, murió por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y cuando Él nos perdona nuestros pecados, nos perdona porque Él entiende los pecados que hemos cometido, los que cometemos y los que vamos a permanentemente. ¿Se acuerdan que vimos esa palabra? ¿Eso significa que vamos a pecar? Sí, significa que vamos a seguir pecando. ¿Significa que no debemos pedir perdón al Señor entonces? En ninguna manera. Tenemos que tener en cuenta de que sí debemos pedir perdón al Señor de manera constante, pero sin vanas repeticiones, porque si yo le pido perdón al Señor por el mismo pecado todos los días, al final, ¿qué cambia ahí en mí? ¿Hay? No hay. En conclusión, Romanos 3, del 9 al 20, no lo voy a leer por temas de tiempo, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que estábamos leyendo? Dice el 19. No, perdón. El 12. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y que por lo mismo que cuando el Señor nos perdona, es precisamente que Él nos perdona permanentemente y hace esta conexión con el Padre y es donde nosotros podemos pedir perdón. Y por último, la última lámina. Efesios 2 del 1 al 10, que debe ser de verdad que el pasaje que a mí por lo menos impactó mi vida cuando empecé a aprender todas estas nuevas cosas, que es precisamente de que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero que Dios en su amor y misericordia, que es el 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, hermanos. Amén. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí queda claro precisamente lo que los fariseos completamente erraban y que obviamente ellos tenían Dani, la siguiente, de alguna forma, paga. El fariseo y el publicano. ¿Dudas? ¿Consultas? Hay harto texto, después vuelva a leer ver el video, a escucharlo, ¿sí? Hay cosas insisto, uno repite, o sea, empieza a darle vuelta y como que, claro, y conecta cosas. ¿Cómo le fue a los pequeños? Excelente. ¿Qué vieron hoy? A Daniel, al hermano, a tu hermano. El Daniel de la Biblia, el de verdad. No, po. Emilia. No. ¿Y qué vieron en la clase? Perfecto, Emilia. Oye, Paloma, ¿y qué comía? ¿Y cuáles son las legumbres? Las... Y ayudémonos nosotros. Poroto, ¿qué más? ¿Qué más? Ya pues, empecemos todo a comer entonces. Lenteja, garbanzo y poroto. Gracias, chiquillas. ¿Y los jóvenes, cómo le fue? ¿Y a los jóvenes? Uno solo fue la pura Flavia. ¿Quién más fue? Bien, ¿cómo le fue? ¿Qué vieron?
¿Ah? ¿Qué? Ah, en nombre de Dios, ya, sí, perfecto. ¿Aprendieron de eso? Ya. Próxima semana tiene que ser exposición acá, Flavia, por si acaso. Hermanos queridos, oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por habernos permitido aprender de tu palabra, Señor, de... Son tantas cosas, Señor, que cada uno hace y toma para sí, Señor, para su vida. Permítenos, Señor, que lo que hemos guardado en nuestros corazones crezca, crezca como en tierra fértil y que podamos seguir, Señor, creciendo en esta comunión contigo, en esta relación, Señor, en donde cada vez nosotros menguemos, Señor, y que tú sigas creciendo. Bendice a los más niños, Señor, que con ese mismo ánimo de siempre nos enseñan también. Guarda a los jóvenes que están siendo bombardeados, Señor, constantemente. Y no y permite, Señor, siempre tener esa seguridad en nuestros corazones de que estamos guardados y escondidos en ti. Gracias por este día, Señor, y ahora que pasemos al desayuno vamos a compartir y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.